Bueno, vamos a iniciar. Me confirman cuando ya vean la presentación. ¿Sí la ven? ¿Ya están viendo? Claro. Aún no se ve. A mí sí. Esperen a que cargue, a ver si carga o no carga. Ya ahí estoy compartiendo. Ya se ve. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el tema de losas de cimentación. Acá vamos a ver entonces, digamos, cómo determinamos la capacidad admisible ahora en losas de cimentación. Y que nosotros tenemos la losa de cimentación como un elemento de cimentación en el cual pueden llegar una o varias columnas o muros y que lo que van a hacer es que van a distribuir esas cargas que llegan en el área de toda la losa. Em, digamos, hay varios conceptos o maneras de determinar cómo o cuándo utilizar losas de cimentación. Si las zapatas aisladas o cimientos corridos o toda la parte de cimentación ocupa más del 50% del área, pues a veces no sería el único determinante, pues se escogería una losa de cimentación. Sin embargo, no todos los casos aplica y depende pues, de otros factores como la parte económica y constructiva. Pero lo que sí aplica es cuando básicamente la capacidad de carga es, aquí dice, una capacidad de carga baja. ¿Sí? Cuando la capacidad de carga del suelo es baja, por lo general se acude a la losa de cimentación, aunque hay proyectos, digamos, de vivienda que hacen manzanas o lotes de casas, colocan una sola cimentación, es decir, una sola losa de cimentación para ese bloque o manzana o bloque de casas, ¿sí? Todo depende de las consideraciones que se tengan para los diseños estructurales de eso. Hay varios tipos de losa. Digamos, es muy común la que tiene un espesor uniforme, es decir, que es una placa como tal, y que pues a ella van a llegar todas las columnas para distribuir entonces todas esas cargas que llegan en el área de la losa. Hay unas que tienen un mayor peralte justo debajo de cada columna, es decir, donde está la columna apoyada, y eso se lleva más que todo por el funcionamiento que se puede ejercer sobre la losa de acuerdo al diseño estructural, entonces se opta por ampliar ese peralte justo debajo de la, de la columna, es decir, donde se aplica la carga. Y puede ser en un sentido o en ambos sentidos, ¿sí? Aplicar ese peralte hacia abajo o también el peralte hacia arriba, es decir, colocar una mayor dimensión hacia arriba del espesor uniforme de la losa. Hay otras que son tipo cajón, es decir, que queda un área entre las dos losas, por decirlo así, es decir, un cajón, y que depende de esa altura podría usarse como semisótano o sótano, depende de la edificación o lo que se quiera, y dejar esa estructura como una losa de cimentación. Así como a las cimentaciones
superficiales, cualquiera, pues necesitamos también tener presente, digamos, los efectos que causa la consolidación, es decir, los asentamientos tanto elásticos como por consolidación o una combinación de los asentamientos. Estos asentamientos los vamos a ver para cimentaciones superficiales después de este tema, ¿sí? Entonces, la capacidad de carga para la losa de cimentación, básicamente utilizamos los mismos criterios que hemos venido utilizando para zapatas aisladas o zapatas corridas. Y hallamos el QU, donde pues, vamos a tener los mismos tres términos. Necesitamos la cohesión, el esfuerzo efectivo, calcular los factores de carga, los factores de forma, los factores de profundidad, los factores de inclinación, pues si los hay, pues por lo general trabajamos con cargas verticales. Y B va a seguir siendo la menor dimensión de la losa. Es decir, los mismos criterios que para las zapatas. ¿Qué cambia en el cálculo para las losas? Que necesitamos encontrar un Q último neto, ¿sí? Esa carga última neta va a ser el Q tal cual como lo tenemos en las ecuaciones y que puede ser aplicada de acuerdo a Terzaghi o Meyerhof, y le descontamos el esfuerzo efectivo, ¿sí? Hay unas condiciones que se pueden presentar. Si el ángulo de fricción es 0, pues se me reduce el cálculo de el Q último, ¿sí? Sería solamente el CU por el factor de capacidad de carga del primer término más el esfuerzo efectivo, y al final el Q neto, pues miren que me queda expresado de esta manera, Ingeniero, una pregunta. ¿sí? Constructivamente, para construir una losa de cimentación, o sea, yo me imagino que se excava todo el cuadro de toda la losa de cimentación. Entonces ahí ya no se cambia todo el material. O sea, después se le cambia todo el material que se extrajo. Entonces, ¿con qué densidad y qué material se haya ese Q, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo? Bueno, ahora hacemos el esquema. El Q neto me va a quedar así. Es decir, cuando tenemos nosotros que el ángulo de fricción es 0, el NC va a ser 514, como lo vimos en la clase pasada de suelo estratificado. El NQ va a ser igual a 1 y el N gamma igual a 0. Por eso se me reduce toda la expresión, ¿sí?, a este. Y el Q admisible neto, pues sería ese 514 entre 3, que sería el factor de seguridad, y me da 1.713, ¿sí? El resto, pues, es como lo tenemos. De todos modos, si ese ángulo es 0, podemos trabajarlo tal cual como está aquí, es decir, hacemos todo el procedimiento, sino que cuando el ángulo de fricción es 0, esto va a ser 5.14 y el resto lo calculamos con los valores que tengamos. Este va a ser 1, este término se me anula, ¿sí? Y lo que hacemos son los reemplazos correspondientes a los valores. Y lo más probable es que nos vayan a dar al final el resultado igual a este, sino que ya aquí está, pues con todo lo resumido. Entonces, el compañero preguntaba, por decir algo, este es mi estrato, ¿sí? Este es el nivel 0 y ponle este nivel 4 metros. ¿Dónde haríamos la losa? ¿A qué profundidad la colocarías? ¿O estaría? 1,5 metros, no sé, por ejemplo. Entonces, excavaríamos 1,5 metros, ¿sí? Es decir, esta excavación quedaría así.
¿cierto? Y aquí construiríamos la losa. ¿De acuerdo? ¿Sí es así que dices tú, el ejemplo? Sí, señor. Entonces, la capacidad que nosotros buscamos, la capacidad de carga última, tiene que, esto aquí, debo tener yo un gamma, debo tener yo un ángulo de fricción y debo tener yo una cohesión. ¿Para qué? Con el ángulo de fricción, pues calculo los factores de carga y los de forma en donde aplique. La cohesión, pues para saber si este término se aplica o no se aplica. El gamma, pues para reemplazarlo en el tercer término. Y para el cálculo del Q. El cálculo del Q es el que me dices que no se podría calcular. No, el que se me descuadra porque, ajá, el material que ya está sobre la losa es un material que quitamos. Ajá. Se descuadra como. Ya, míralo aquí. Aquí no hay material. Nada más está la losa. Ajá. Entonces, por ejemplo, desde cero, entonces ahí, ajá, la densidad, hay material, la densidad en esa zona es cero. Aquí. Ajá, ahí en la zona que excavamos, la densidad sobre... Por eso. Es que nosotros vamos a encontrar el esfuerzo efectivo a esta profundidad. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo efectivo a esa profundidad, ¿qué tenía o qué soporte o qué carga o esfuerzo ha soportado durante toda su historia? ¿No ha tenido este peso? ¿O el que se le retiró no lo tenía? Ah, ok, listo, profe. Ya, ese, ahí se me está Entonces, descuadrando, pero si ya, yo te ya me quedó pregunto claro. a ti, ¿cuánto ha sido lo máximo que has cargado tú en pesas, en el gimnasio o cargando en el diario tuyo? ¿Cuánto es lo máximo que has cargado en algún trabajo que hayas hecho? Cargando una herramienta, un material, un bulto, lo que sea. ¿Cuánto has cargado tú en Unos toda tu 80 vida? kilos. ¿Cuánto es lo máximo? 80 kilos. Pero ahora no estás levantando 80 kilos. O sí. O todos los días no levantas 80 kilos. No, Pero no, ese es señor. un indicativo de cuál es la capacidad que tú tienes de soportar una carga. No quiere decir que tú todo el tiempo la tengas, así no la tengas. ¿Sí? Igual acá. Acá el suelo en esta profundidad, a lo largo de su historia, ya ha tenido una carga que es la que tú le quitaste. Pero él ya esa carga la tuvo y la tiene ahí y ha soportado esa carga. Entonces nosotros, a partir de esa carga, este esfuerzo efectivo, pues lo multiplicamos por los otros factores, que es lo que va a permitir calcular esta carga última. Quiere decir que son los esfuerzos que se van a transmitir de ahí hacia abajo. ¿Sí? Todas esas propiedades de ángulo de fricción, de cohesión, desde la losa hacia abajo, es lo que va a complementar o me va a decir cuál va a ser esa capacidad que tiene el suelo ahora para soportar esa carga. Pero él ya ha cargado esto. ¿Sí? Ok, profe, entiendo. ¿Ya? Nosotros aquí calculamos es la capacidad que tiene el suelo, que me va a dar. Es decir, el suelo puede soportar 100 toneladas, ¿sí? Pero yo lo puedo cargar con 50, con 20, con 30, depende del proyecto. Pero sí sé cuál es su capacidad, o vaya a saber cuál es su capacidad última, y a esa capacidad última yo le doy un factor de seguridad para no cargarla con esa capacidad última, sino con una capacidad admisible que yo voy a garantizar de que ese proyecto, lo que tú vayas a colocar aquí con las cargas, ese suelo va a poder soportarlo. ¿De acuerdo? Igual es lo mismo para las losas, para las zapatas aisladas, porque tú excavas, construyes la zapata y vuelves y rellenas, pero podrías o no rellenar. Lo ideal es sí es rellenar por las condiciones del tipo de estructura. Acá las losas podría, digamos, ser en cajón o algo, pero la losa por lo general sí ya va a la construcción a partir de la losa hacia arriba. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que buscamos nosotros, la capacidad del suelo, no la capacidad de la losa. El diseño de la losa es estructural. Acá es de suelo, la capacidad de carga. Entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Y que si quieren le colocamos algún nivel freático. Dar un nivel freático por aquí, por ejemplo. Colocar un peso saturado. ¿Listo? Colocamos un nivel freático. Entonces tenemos un suelo con este peso unitario y saturado este, es decir, el nivel freático está a 0.5 y nosotros vamos a cimentar por debajo de ese nivel freático. ¿Sí? O podríamos cimentarlo o el nivel freático estar por debajo de ese nivel. Por decir algo, 2.5. ¿Cómo lo quieren? ¿Arriba de la cimentación o por debajo de la cimentación? Por debajo, profe. Bueno, por debajo. Ya nosotros hemos visto cómo se calcula el esfuerzo efectivo y el esfuerzo último a partir de ese cambio de nivel freático. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por debajo. ¿Qué me quiere decir eso? Que voy a tener como dices tú, una excavación donde voy a construir una losa que igual no, todavía no sé de qué espesor, eso me lo da el diseño estructural, pero si puedo, digamos, al nivel de la cimentación, es decir, DF igual 1.5 metros. El nivel freático, dijimos que estaba a 2.5 metros. Es decir, desde aquí hasta acá, 1 metro. ¿De acuerdo? El ancho de 10 metros. El gamma de 54 cada metro cúbico.
1.9 creo que es. Y este creo que es 2.9 toneladas metro cuadrado. ¿Sí? Ángulo de fricción de 15. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo efectivo, ¿cuál sería? Desde aquí hasta la profundidad de la cimentación, que sería 1.54 por 1.5. Es el esfuerzo efectivo, es decir, el esfuerzo que a través del tiempo ha tenido el suelo soportando a esa profundidad. Es decir, todo esto que está aquí encima lo ha venido soportando en el tiempo. Entonces, ¿cuánto daría esto? $2.31. 2,31 toneladas metro cuadrado. Y voy a necesitar, como tengo aquí el nivel freático, encontrar cuál de estos dos gamas sería, el de arriba o el de abajo. Hacemos un promedio. Hacemos el gamma trazo, el gamma promedio, que sería el efectivo 0.9 más el D, que sería la distancia entre la losa y el nivel freático, que sería 1 metro, sobre el ancho de la losa por el gamma 1.54 menos 0.9. ¿Cuánto me da ese gamma trazo? $0.99. 1, profe. 0,91. 0,996. 1 ya aproximado. Bueno, 1 tonelada metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ya tengo la ecuación. 2.9, el Q 2.31, el gamma 1, B sería 10. Los otros factores, pues ya los sabemos calcular y los calculamos a partir de las dimensiones y del ángulo de fricción que es 15. ¿Sí? Algo raro, algo diferente de lo que hemos visto. No, señor. El valor que me da aquí, yo lo que hago es, ese valor le resto 2.31, que fue que me dio el Q. ¿Sí? Es decir, al final del esfuerzo, yo le resto el peso del material que ya no va a volver. Y luego a este resultado que me da del Q menos el esfuerzo efectivo, es decir, el resultado de este menos el esfuerzo efectivo, entre 3 me daría el Q admisible. Ese Q admisible lo comparo entonces con la carga de servicio, en este caso 1.500 toneladas, a ver si realmente la soporta o no. O en esfuerzo. El esfuerzo de servicio sería 1.500 sobre 10 por 25. Para calcular. Y esto lo comparo con el Q admisible neto.
carga admisible neta, ¿no? Esto me debe dar menor. Pero entonces vamos a, aquí con el ángulo de fricción de 15, para ir anotando los valores, entonces, NC, NQ y N gamma, ¿cuántos serían para un ángulo de fricción de 15? NQ 3.94. NC 10.97. $10.97. Y N gamma 264. Ahora vendrían los factores de forma y de profundidad. FCS, FQS, F gamma S. F CD, FQD y F gamma D. $10.97, $3.94. FCS 1.14. FQS 1.10. F sigma S 1.89. 1.84, disculpe. $0.64. $1.14, $1.10 y $1.84. Para tenerlos de forma. FCD 1.06. FQD 1.53. Y F sigma D 1. 1.53. Ahora sí los tenemos todos los valores.
2.9 por 10.97 por 1.14 por, ¿qué digo? Más por 1.06. Después más el esfuerzo efectivo 2.31. NQ 394 por 1.1 por 1.51. Los coeficientes, los factores de inclinación pues son 1, 1, 1 y 1. Entonces sería 231 por 394 por 1,1 por 1,51. 0.5 por el gamma trazo, que es 1. La base 10, 2.64, 1.84 por 1 por 1. ¿Cuánto daría el Q último? $79.5. El 79,5. Menos, bueno, vamos a colocarlo como es. Tonelada, metro cuadrado. Ahora, el Q neto último sería igual a 79.5 menos 2.31. ¿Sí? Daría 77,19. ¿Sí? El Q admisible neto sería igual a 77.19 sobre 3. 25.73. $25.73. ¿Y aquí cuánto me dio? Bueno, vamos a anotarlo aquí. 25.73. 6. El de servicio 6. El servicio da 6 toneladas metro cuadrado. Entonces, ¿me cumple o no me cumple? Sí, señor, sí cumple. Entonces, miren que y es una carga altísima, 1.500 toneladas. Y sin embargo, casi nos da una capacidad del suelo casi 4 veces más lo que se le aplique. Hay mucha más área donde se distribuye el ¿Sí? esfuerzo. Entonces, esto porque, digamos, tiene unas condiciones del suelo no tan bajas, tiene ángulo de fricción, el peso unitario tiene poca cohesión, pero si este es 0, ya vemos que va a ser mucho más bajo este, ¿sí? Pero, digamos, esa es la idea. Cuando nos optamos por losa de cimentación es porque la capacidad es muy baja o, digamos, los métodos constructivos es lo que me están pidiendo pues para el diseño y mirar que tenga la capacidad o no. ¿Listo? Este es el tema de losas de cimentación, es decir, la capacidad, cómo calculamos la capacidad del suelo para una losa de cimentación y cómo, digamos, cómo evaluamos
esa capacidad de acuerdo a la carga de servicio, es decir, comparamos, ya no va a ser una sola carga que va a llegar a la losa, sino la sumatoria de todas las cargas que lleguen, todas las columnas que en su momento lleguen a la cimentación para ver si cumplen o no cumplen. Por lo general las losas cumplen por lo que distribuyen en una mayor área todas esas cargas, ¿vale? Creo que aquí en Teams apenas hay 10 conectados. En Teams hay, ya les acabo de subir la diapositiva 2.4 losas de cimentación para que la consulten. ¿El proyecto ya lo enviaron todos? ¿Faltó alguien? ¿Cómo les fue? Sí, profe, sí lo enviamos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Al tema de la losa de cimentación, también se puede combinar con estratificación, ¿verdad? Sí, pero por lo general, como esas losas aguantan bastante, pues tocaría mirar si los suelos de abajo son muy, muy blandos o qué. Pero sí, tocaría chequear y evaluar qué tanto podríamos aplicar ese suelo estratificado. Ok. Un momento aquí para suspender la grabación. Yes. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Si no, lo dejamos ahí. No sé cómo estamos de evaluaciones. Si hay más evaluaciones pendientes, ahí consultamos y miramos si ya la otra semana tenemos que hacer algún taller o algo ya de los temas que hemos visto. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a detener la grabación. Queda programado taller